Y quiero compartir una receta titulada Levántate, que no morirás en el desierto. Levántate, que no morirás en el desierto. Querido amigo y hermano que me escuchas o me ves, muchas veces pensamos que cuando llegamos a los desiertos de nuestra vida es nuestro final. Muchos piensan que se morirán en esa dificultad que ha llegado a su vida, sienten que ya no pueden más, sienten ya el deseo de tirar la toalla, no puedo más, no voy más nada, estoy cansado de ya estar en este desierto, en esta dificultad. Y es muy interesante porque Dios utiliza nuestros desiertos para llevar a cabo una radiografía o un MRI en nuestra vida. Y qué bueno es nuestro Dios. ¿Saben por lo bueno que es Dios? Que para Él llevarnos a la promesa, es decir, a la Canaán, a la tierra prometida, primero tenemos que transitar por el desierto. A veces pensamos que ese es nuestro final. No, ese es el proceso que Dios utiliza para llevarte a la bendición, a la tierra de la promesa. Así que si estás en un desierto, hay una bendición que viene para tu vida, hay una bendición que viene para tu familia. Así que levántate, que ese no es tu final. Dios tiene grandes cosas preparadas para ti y Él está utilizando eso para hacer una radiografía, un MRI en nuestra vida, para dejarnos saber qué es lo que hay en nuestro interior. Yo sé que Dios quiere bendecir nuestra vida, pero también Dios nos pasa. Tenemos que transitar por ese desierto. La verdad es que a nadie le interesa la idea de estar en el desierto, pero el Señor ha diseñado ese propósito específico para cada uno de nosotros. Pero esos propósitos no se alcanzan de un día para otro. A la promesa no se llega hoy mismo. Dios pasa, ¿verdad?, a su pueblo, a sus hijos, los pasa por ciertos propósitos específicos para llevarte a ese territorio de bendición. Pero esos propósitos no se alcanzan de hoy para hoy, querido amigo y hermano que me escuchas. Es necesario pasar por el desierto. Por cierto, el pueblo de Dios, ese pueblo que Dios sacó de Egipto para llegar a la promesa, antes de llegar a la promesa, tenía que transitar por el desierto. Tenía que transitar por el desierto. Y hay desiertos por los cuales Dios los permite para que los atravesemos. También hay desiertos en los cuales somos nosotros mismos quienes nos metemos o nos introducimos a ellos. Pero la buena noticia es que ahí también Dios se nos aparece, en esos desiertos que fuimos nosotros mismos quienes nos metimos. Y quiero ir a una historia de la palabra de Dios bastante conocida, que va de acuerdo con la receta de la palabra de Dios en esta hora: no morirás en tu desierto. Y se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 12 en adelante. Y es una gran bendición estos versos. Quiero compartirlo con cada uno de ustedes y que pueda ser de gran bendición como ha sido a mi vida también. Y cita la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Y cómo es que se da esta huida del profeta Elías? Es muy interesante, porque una vez Elías se alza con tremenda victoria espiritual en el capítulo anterior con los profetas de Baal, el cual venció 450 profetas de Baal. Sucede un hecho que el profeta no se esperaba. La intimidante Jezabel, quien era la que sustentaba a los profetas de Baal, le envía un mensaje
al profeta Elías, que más bien no era un mensaje, más bien era una amenaza de muerte lo que le estaba haciendo al profeta Elías. Y después de caminar un día entero por el desierto, el profeta estaba tan desmoralizado, anímica y espiritualmente, que llegó a una vil conclusión, diciendo que no quería vivir más. Dice, y deseando morirse, dice Primera de Reyes 19, verso 4, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hoy quizás hay mucha gente cansada, desmoralizado, anímica y espiritualmente de la misma manera que estuvo el profeta Elías. Muchos lo denominan como una depresión que tuvo este hombre. Quizás muchos están viviendo ciertos desiertos en su vida donde se sienten desmoralizados, donde se sienten que Dios los ha abandonado en medio de sus procesos de vida. La verdad es que no es así. Dios no te ha abandonado. Dios está muy presente. Él no está ajeno a lo que está sucediendo. Él sabe lo que te está sucediendo. Él conoce todo lo que puedas estar enfrentando. Pero hoy viene Dios a través de su palabra a decirnos que te levantes. Que no, eso no es tu final. No morirás ahí. Eso va a ser el territorio por la cual tienes que atravesar, o tenemos también, porque también a mí me acontece, para poder llegar a que bendiciones de Dios acontezcan sobre nuestra vida. Aquí vemos a Elías que deseaba morirse después de tener una victoria tremenda. Ver a Dios de una manera muy especial, dijo, basta ya, Señor, quítame la vida. Y la prueba de esa dificultad fue tal que se echa resignadamente debajo de un enebro. Y dice la palabra de Dios que se quedó dormido. Evidentemente, Elías era un personaje muy contradictorio. Es decir, sus palabras no siempre fluían por el mismo paralelo de sus acciones. Un día tenía una fe grandísima a tal punto de ser capaz de desafiar a 450 sacerdotes paganos. Miren el desafío que tuvo este hombre en un capítulo anterior. Y en respuesta a ese nivel de fe, ver la gloria de Dios actuar a su favor. Pero sin embargo, un día después, un capítulo después, vemos el mismo personaje, ese profeta de fe que venció 450 Baales, donde descendió fuego del cielo, consumió todo el holocausto. Lo vemos después, un capítulo después, amedrentado terriblemente por la insolente amenaza de una Jezabel que quería su vida para matarlo, amenazándolo de muerte. Dice Primera de Reyes, verso 18, que es el opuesto a Elías. Dice que venció, ¿verdad?, los Baales, bajó fuego del cielo, consumió el holocausto, la leña, consumió todo. Ver a un profeta de fe lleno del poder de Dios, con la fe y la certeza de que Dios haría algo tremendo. Dios se glorifica y luego lo vemos un capítulo después desmoralizado, diciéndole a Dios, quítame la vida. En los primeros versículos del capítulo 19 dice que está cansado de vivir ya. ¿Cuántos de nosotros hoy solemos tener una vida espiritual de la misma manera que la tuvo Elías? Te sientes un día con una fe tremenda, que comienzan a suceder cosas tremendas. Dios, el favor de Dios sobre tu vida, quizás meses atrás, años atrás, y ahora te encuentras desmoralizado. Ese mismo Dios que conociste hace años atrás, que viste el favor de Dios, que viste milagros a través de Él, ese mismo Dios es el mismo hoy. Él no ha cambiado, en Él no hay sombra de variación. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Él tiene grandes cosas para ti, grandes cosas para tu familia. Y ese desierto que estás transitando es necesario para ver la promesa de Dios. Y esa dificultad va a ser tu mayor testimonio. Muchas veces
Somos como el profeta Elías. Un día tenemos una fe grandísima y al otro día estamos desmoralizados cuando llegó la dificultad. Un día somos gigantes en la fe cuando todo sale bien y al día siguiente la adversidad nos sentimos insignificantes. Nos sentimos que Dios nos ha abandonado. Nos sentimos como el profeta Elías. Quítame la vida, ya yo estoy cansado. Hay mucha gente que quizás nos está escuchando en esta hora que se sienten cansados. Hoy vengo a decirte, en el nombre de Jesús, levántate. Levántate porque largo camino te resta. Dios tiene grandes cosas para ti. No te desanimes en tu desierto. Ese desierto no es tu final. Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. No tires la toalla. Vas a vencer en el nombre de Jesús. Vas a vencer en el nombre de Jesús. Qué interesante esta historia y lo más increíble es la enorme paciencia de nuestro buen Dios. Eso es tremendo, que va en busca de sus hijos cuando se sienten que no pueden más. Hoy el Señor está hablando a mucha gente porque Él está buscándote, porque Él ya sabe que tú te sientes que no puedes más. De la misma manera que lo hizo con Elías, de la misma manera lo hace contigo y conmigo en esta hora. Contigo, querido hermano y hermana que me escuchas. Qué bueno es nuestro Dios, que a pesar de nuestros berrinches infantiles, como de la misma manera que el profeta Elías, el Señor acude a su rescate anímico y moral, enviándole un ángel que lo sustente y le consuele al profeta Elías. Y dice en el verso 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Vemos que el ángel no viene con un mensaje de recriminación para Elías, sino un mensaje de aliento. Lo anima a levantarse, pero además de animarlo a levantarse, le provee sustento al profeta. De manera sobrenatural, el profeta encuentra una torta y también encuentra agua. Sin embargo, lo que más nos asombra de este pasaje no es tanto la fidelidad de Dios, porque Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Lo que más se asombra es la testadura e indiferencia del profeta, aún viendo a Dios sustentarle. En vez de levantarse porque ve el sustento de Dios, en vez de decir gracias Dios, dice que en vez de levantarse, muestra la palabra que en vez de levantarse animado, agradecido, vuelve a quedarse dormido bajo la cómoda sombra del enebro. Hoy quizás mucha gente se encuentran así, que volvieron a quedarse dormidos, aún viendo cómo Dios le ha suplido en medio de la dificultad, cómo Dios no le ha faltado el pan y el agua en sus almacenes y aún así vuelven a dormirse. Quiero en esta hora que toda tu atención, querido oyente o vida que me van a ver este video a través de YouTube, que nos podamos enfocar en lo que sucedió después. Dice el verso 19, el verso 7 de Primera de Reyes, capítulo 19, volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. El ángel aparece nuevamente en escena para despertar a Elías, brindándole sustento físico, pero también para darle una orden, y esa orden no era discutible. Le dice, levántate, come, porque largo camino te espera. Dios sabía que los desfases espirituales de Elías no se solucionaban con una mera ración de comida y un poco de agua enviada por el soberano Dios, sino con una experiencia directa con Dios. Pues las necesidades del profeta no tan solo eran físicas,
sino que también eran mucho más profundas, eran mucho más espirituales. Y Dios, que es experto en conocer los corazones del hombre, tenía un diagnóstico claro respecto a las profundas necesidades espirituales de Elías. Por eso continúa el verso 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El monte Horeb es el prototipo de la misma presencia de Dios. Y quizás pensemos, ¿y por qué? ¿Y por qué, pastor? Porque conocer a Dios por sus obras, por más fácil que parezca, es algo totalmente distinto que conocerlo por lo que Él es. Muchos hoy quizás de hecho conocen a Dios por lo que Él hace, pero quizás muchos no han tenido un encuentro directo con Él, por quien es Él. Y esto es lo que hace la diferencia. El monte Horeb, el monte de Dios, había un margen de distancia de 40 días. Qué interesante que Elías caminó 40 días, porque Dios en su soberanía no viene al encuentro de Elías, sino que pide que éste camine a lo largo de 40 días hasta el monte Horeb. Fue en este monte donde Elías tendría una experiencia definitiva en su caminar con Dios, ya que allí el Señor le dijo que saliera y se pusiera frente al monte. Y dice la historia en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegará y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y esta historia es tan y tan hermosa, porque dice que luego que Dios dice que vino un viento poderoso, pero que rompía los montes, pero el Señor, pero rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, tras el terremoto un fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando él lo oyó, dice que cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y ahí Dios le dice, ve y vuélvete por tu camino. Muestra un silbo apacible, una quietud abismal donde Elías tuvo que dejar de pensar en todo lo que acontecía. Y no le quedó más remedio que contemplar la grandeza de Dios fuera del contexto de las lógicas. La inseguridad de Elías se curaba con una experiencia íntima en el monte Horeb. Hoy muchas vidas pueden curarse con una experiencia íntima en el monte Horeb, en la misma presencia de Dios. Elías necesitaba conocer al Dios del silbido apacible. Levántate, le dice Dios, levántate porque largo camino te resta. El desierto no es para que mueras. Querido amigo y hermano que me escuchas, levántate y vuélvete por el camino. Sigue hacia adelante, por el camino que el Señor ha trazado para tu vida. Levántate, no te dejes llevar por esos desiertos. Esos desiertos no son para que mueras.
En los desiertos tendrás las experiencias más lindas con tu Dios. Por eso le dice el Señor a Elías, después de ese encuentro divino, el Señor le dice, ve y vuélvete por el camino. Dios tiene ese encuentro con él y le dice, ve, regresa por donde mismo estabas caminando. Regresa, querido amigo, por el mismo transitar, que tu fe pueda crecer, que en ese caminar con Dios pueda haber toda una manifestación de Dios. No tires la toalla por nada, no la tires. Dios tiene grandes cosas para tu vida, de la misma manera que se le apareció a Elías. De la misma manera se te aparece a ti en esta hora y te dice, levántate, porque largo camino te resta. El desierto no es para que mueras. El desierto hay que transitar por él para llegar a la tierra prometida. Levántate, querido amigo. Dios tiene grandes cosas para ti y para tu familia. Y ya casi terminando, una de las promesas más reconfortantes de la Biblia, escrita en Josué capítulo 1, verso 5, donde Dios le dice a Josué, como estuve con Moisés, mi siervo, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. De la misma manera que Dios no desamparó a Elías, no desamparó a Josué, no desamparó a Moisés, de la misma manera no te desamparará a ti. Dios tiene grandes cosas para tu vida. No importando los desafíos, recuerda el respaldo y la guía divina que acompañó a esos grandes hombres de Dios, también te acompañan a ti en esta hora. Recuerda que no morirás en el desierto. El desierto no es para que mueras. El desierto se transita por él para llegar a la tierra prometida. Oro a Dios en esta hora que te puedas levantar, que puedas seguir hacia adelante, porque de la misma manera que Dios estuvo con Moisés, con Elías, de la misma manera está contigo. Levántate, esfuérzate y sé valiente. Dios tiene grandes cosas para ti y grandes cosas para tu familia. Recuerda esta receta. No, levántate, que no morirás en el desierto. Y quiero cerrar orando. Padre, yo te doy gracias por cada vida que está con nosotros en esta hora, Dios. Yo confío, Dios, que muchos que quizás estaban a punto de tirar la toalla, Dios, hoy se levantan, Señor, con nuevas fuerzas, con agallas, Señor, porque, Señor, tú lo has hecho más que vencedores, Dios. Ellos se levantarán y seguirán por el camino que tú has diseñado para cada uno de ellos. Yo confío, Dios, que esos desiertos ellos se van a levantar, Señor, y ellos van a testificar de lo que tú has hecho a través, Señor, de tu palabra y de tu Santo Espíritu en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana en Recetas de la Palabra de Dios.